Esta es la dirigida número 1, y en realidad es un repaso de algunos temas que han visto en Econometría 1 o en Fundamentos de Econometría, pero tenemos que recordarlos y tienen que estar frescos para, para que entendamos bien todos los temas de econometría intermedia. Entonces, leamos, dice, repaso de conceptos, ¿no? Dice, ¿qué enuncia el teorema de Gauss-Markov? Comente bajo qué supuesto se cumple. Entonces, vamos a poner eso acá. Entonces, la dirigida 1, econometría intermedia. Y lo primero que nos preguntan es sobre el teorema de Gauss-Markov. Okay, entonces, el teorema de Gauss-Markov enuncia o trata de explicar que bajo un conjunto de supuestos, el estimador MCO va a ser eh, el mejor estimador linealmente insesgado. Es decir, MCO es MELI. MELI significa mejor estimador linealmente insesgado. En palabras simples, es la mejor estimación que podemos realizar. Entonces, nosotros hemos aprendido en fundamentos o en econometría 1 que MCO es la forma más fácil o más estándar de hacer regresiones, y según ese teorema, eh, ese resultado que sacamos con MCO es lo mejor que vamos a encontrar. Pero para que sea el mejor tienen que cumplirse algunas cosas. Por ejemplo, un supuesto es linealidad en los parámetros. Recordemos nuestro modelito que tenía esta forma. Vamos a poner acá. Y es igual a beta 0 más beta 1, x1 más beta 2, x2 y un error. Así pueden meter más regresores y normal. Para el individuo 1, para el individuo I, perdón. Ya está. Lo que me está diciendo con linealidad de parámetros es que los betas, beta 1, beta 0, beta 1, beta 2, van a ser constantes. No pueden ser parámetros que estén, no sé, al cuadrado o en logaritmos, sino tienen que ser constantes. Tienen que ser números fijos. No pueden variar con la estimación. Simplemente es beta 0, beta 1, que son los parámetros, beta 2, y si hay más betas, son simplemente lineales. Por ejemplo, una violación del supuesto de linealidad de parámetros sería un modelito así. Beta 0 más beta 1 elevado a la x más beta 2, x2 y más 1. Esto me está diciendo que el beta 1 está cambiando dependiendo de qué x tengamos. Entonces, el beta 1 no es una constante, sino está cambiando dependiendo de qué valor tome x. Eso es una violación de ese supuesto de linealidad de parámetros. Otro supuesto es que la muestra que tengamos sea aleatoria. Entonces, queremos estimar una regresión, la muestra que vamos a utilizar ha sido tomada al azar. Si no ha sido tomada al azar, va a haber algún tipo de sesgo. Por ejemplo, cuando queremos hacer una encuesta para saber la pobreza del Perú, tenemos que preguntar a gente de todo tipo, ¿no? En la sierra, en la costa, en la selva, en la zona rural, urbana. Si solamente hacemos la encuesta en Lima, seguro nuestros resultados van a tener algún tipo de sesgo. O si solamente hacemos una muestra en la sierra, va a tener un tipo de sesgo. Si queremos que MCO sea el mejor resultado posible, tiene que ser una muestra aleatoria, al azar. Luego, 3, otro supuesto, no colinealidad.
¿Qué dice no colinealidad? Que las variables x1, x2, x3 no estén relacionadas, no compartan información. Entonces, por ejemplo, vamos a volver a escribir esto. 2, x2. Estos x no deben compartir información. Un ejemplo de violación de supuesto, por ejemplo, x puede ser años de educación y el otro x puede ser, por ejemplo, grado académico alcanzado. Años de educación es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Años, 8 años, 9 años, 10 años, más años. Y grado académico es primaria completa, primaria incompleta, secundaria incompleta, secundaria completa, superior incompleto, superior completo. Entonces, es clarísimo que esas dos variables están hablando de lo mismo. Están hablando de cuánto conocimiento han adquirido las personas. Entonces, en ese sentido, la covarianza o la correlación entre ambos, la correlación entre x1 y x2 no va a ser igual a 0. Eso es una violación de ese supuesto. Pues la idea es de que todas las x, que son todos los regresores, no comparten información, por tanto su correlación o su varianza tiene que ser 0. Otro supuesto más dice la esperanza del error es 0. Voy a copiar esto y este supuesto me dice de que este error tiene que tener esperanza igual a 0. ¿Cuándo se viola ese supuesto? Se viola cuando estamos obviando variables, hay error de medición o alguna cosa similar. Por ejemplo, si yo quiero medir el peso del niño al nacer, yo puedo poner un montón de variables, ¿no? Por ejemplo, el sexo del niño, eh, la edad de la madre. Y si yo hago un modelo perfecto, debería poner todas las variables que afectan al peso del niño. Pero si por alguna razón yo me olvido de poner alguna variable, todo lo que yo me olvide se va a ir a este error. Por ejemplo, yo me olvidé de poner que al peso del niño le afecta si la madre consumió hierro cuando estaba embarazada, ¿no? Me olvidé poner cuál es el nivel nutricional de la madre cuando salió embarazada. Me olvidé poner cuál es la edad del padre, porque puede afectar quizás biológicamente la edad del padre. Me olvidé de poner un montón de cosas. Entonces, todo lo que yo me olvido poner explícitamente como regresores, se va al error. Si por alguna razón ese error no es aleatorio, es decir, esas cositas no son aleatorias, ese error no va a tener esperanza cero. Entonces, por eso hay que evaluar a veces con algunos test si ese error es igual a cero. Luego, me dice que la matriz de varianzas y covarianzas es diagonal idénticamente y con forma idéntica. Es decir, matriz de varianzas y covarianzas va a tener esa forma. En la diagonal va a tener las varianzas, varianza acá, y acá en los otros va a tener covarianzas. La covarianza me dice que esa matriz de varianzas y covarianzas de los errores, varianza del error 1, varianza del error 2,
covarianza del error 1 con el error 2. Lo que me está diciendo es que, por ejemplo, esta covarianza tiene que ser igual a esa covarianza. Es decir, es un reflejo, ¿no? Es una variable, es una matriz identidad. Entonces, esto se refiere a que los errores van a ser homoscedásticos. Una violación de ese supuesto es que sean heteroscedásticos, ¿no? Eso vamos a ver luego cómo se evalúa el estado. Entonces, si se cumple todos los supuestos, una estimación con MCO va a ser la mejor posible. No es necesario hacer una estimación por momento generalizado, por un método por generalizado de momentos o una estimación más sofisticada. Simplemente con MCO es suficiente. Pregunta, chicos. Esos son los supuestos. Creo que ya la mismo con el profesor. Vayamos al siguiente. Dice, analice la consistencia y eficiencia de un estimador. Entonces resulta que cuando yo planteo un modelito, como el que hemos visto hace un rato, este se le llama el modelo teórico, lo que yo tengo en mi cabeza. Pero cuando yo voy a estimarlo por cualquier método, yo no voy a poder calcular esos valores, esos parámetros exactamente. ¿Por qué? Porque no tengo la población. Si yo tendría la población entera, podría estimar esos betas exactamente. Pero como yo solamente tengo una muestra, lo que voy a tener son aproximaciones. Es decir, voy a tener beta 0, sombrerito, beta 1, sombrerito, beta 2, sombrerito. Esos son estimadores. Es decir, que van a tratar de reflejar los valores poblacionales, que son los que no tienen sobreritos. Entonces, estimadores, estos son beta 1, son parámetros poblacionales. Y esos estimadores salen de la muestra, solamente una parte de la población. Entonces, resulta lo siguiente. Vamos a poner acá la población entera. Investiga la población. Por ejemplo, yo quiero estimar, a mí me interesa el beta 1, ¿no? Me interesa el beta 1, quiero calcular el beta 1. Y voy a poner que el beta 1 de la población es este. Voy a poner aquí una línea que va de 0 al infinito. Beta 1 poblacional es este. No lo voy a poder hallar porque no tengo la población. Pero yo saco una muestra pequeña y con esa muestra pequeña calculo cuál es el beta 1. Con esa muestra saco un beta 1 sombrerito, que lo más probable es que esté muy cerca a este, al valor poblacional. Si yo saco otra muestra, por acá, supongamos, otro grupo de personas de esa muestra, voy a calcular mi beta 1 doble sombrerito. Y quizás ese, como he utilizado otra muestra, va a estar por acá, quizás. Beta 1 doble sombrerito. Si yo saco otra muestra, por ejemplo esta, y calculo mi beta, quizás mi beta va a salir beta 1 triple sombrerito. Y quizás esa muestra era muy mala, entonces me va a salir alejado por acá. Beta 1 triple sombrerito. Y así yo puedo sacar un montón de muestras y me va a salir diferentes betas, parámetros, beta 1 parámetro, pero que en teoría deben estar cerca al beta 1 real, al beta 1 poblacional. Entonces, cuando yo estoy hablando de consistencia, estoy hablando de que mientras mi muestra sea más grande, mientras mi muestra se acerque más a la población, yo me voy a acercar o voy a estar más seguro que me estoy acercando al beta poblacional, al beta 1 sin sombrerito. A eso se refiere la consistencia. Que mientras mi muestra crece,
yo me voy a estar acercando más y más al valor real. Mientras que eficiencia se refiere que mi estimador o mis estimadores están muy cerca al valor poblacional. Si están muy cerca, voy a decir que es muy eficiente. Si yo saco mis estimadores y están muy lejos, voy a decir que es poco eficiente. En otras palabras, es que la distancia del valor real con los valores estimados es grande, eso quiere decir que es poco eficiente. Si la distancia del poblacional a los valores, eh, a los valores estimados es chiquita, entonces es más eficiente. Eso es en términos intuitivos, que es eficiencia y que es consistencia. Otra forma de entenderlo es la siguiente. Acá. Este es mi tamaño de muestra, n, y este es mi valor beta poblacional. Este es mi valor beta poblacional. ¿Okay? Y n es mi tamaño de muestra. Por ejemplo, cuando yo tengo un tamaño de muestra chiquito, mi beta quizás sale por acá. Beta 1 sombrerito. Cuando tengo una muestra un poquito más grande, mi beta se va acercando al valor poblacional. Y mientras va creciendo mi muestra, se va acercando al poblacional. ¿Eso qué es? Consistencia, ¿no? Consistencia. Mientras va creciendo mi muestra, mi estimación beta 1 sombrerito va acercándose al beta real, al beta 1 real. Eso es consistencia. ¿Qué sería eficiencia? Acá. Igual, este sería mi beta poblacional o real. Y eficiencia sería que si yo saco un beta estimado, me salga por acá, por ejemplo. Saque otro beta, me sale por acá, sale por acá. Entonces, todos están muy cerca al valor real. Está muy cerca, está muy cerca, está muy cerca. Entonces, la varianza entre la distancia del beta estimado y el beta real es cercano a cero, ¿no? La varianza es la desviación, la distancia del valor real, pero de la estimación con el valor real, que es bastante pequeño. A eso se refiere la eficiencia. En términos matemáticos, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de que la varianza tiene que ser pequeña. Cuando hablamos de consistencia, estamos hablando de que, eh, tu beta 1 va a tener que converger al beta 1 poblacional cuando tu distribución o cuando tu población crece. Pregunta, chicos. ¿Ninguna pregunta? Si, por ejemplo, tengo otro estimador beta 1, vamos a poner ejemplos acá de violaciones de esos, de no consistentes y de no. Esto sería un no consistente. No consistente. Tamaño de muestra. Acá sería mi beta 1 poblacional. Y un no consistente sería, por ejemplo, que cuando mi muestra es pequeña, acá me sale este beta real. Beta real. Esto sería mi beta 1 estimado. Acá está. Luego hago crecer mi muestra, mi estimador sale acá. Luego mi muestra crece más, mi estimador sale acá. Luego crece más,
mi estimador sale acá. Entonces, si es algo así, cuando crece mi muestra, se va alejando, ¿no? Entonces, eso no es consistente. Un estimador no eficiente sería, por ejemplo, que saco un beta 1, me sale un beta 1 y me sale acá. Calculo otro beta 1 con otra muestra, me sale acá. Calculo otro, me sale acá, ¿no? Entonces, la distancia de estos betas con el beta real es muy grande. La distancia de este con el beta real es muy grande. Entonces, ahí la varianza de la distancia entre beta 1 real y beta 1 estimado es muy grande. Esa estimación es poco eficiente. Pregunta, chicos. Sigamos. Dice, ilustra el funcionamiento del teorema del límite central de Limberger y Levy a través de la siguiente simulación de un millón de repeticiones, donde A1 es una medida de asimetría. Cuando hablamos de asimetría, estamos hablando de que la distribución se va a echar a un lado. Por ejemplo, nosotros conocemos nuestra distribución normal. La distribución normal que nosotros tenemos típicamente es así, ¿no? Así. Una distribución normal me dice que el 95% de las observaciones van a estar en la parte central, una desviación estándar hacia la izquierda, una desviación estándar hacia la derecha. Y además me dice de que si yo comparo si yo parto acá a la mitad y me fijo a este lado, es idéntico a este lado, como si fuera un espejo, ¿no? Por ejemplo, esa estimación, bueno, esa distribución normal, que está totalmente centrada, tiene como parámetro A igual a 1. Es decir, su asimetría es igual a 1. Entonces, si es mayor a 1, lo que va a pasar es que se va a echar hacia un lado. Pues si, no es, si es asimétrica a la izquierda, va a tener esta forma. Si es asimétrica hacia la derecha, va a tener esta forma. La joroba se va a un costado. El parámetro que te dice cuán echado a un costado está es ese parámetro A. Por ejemplo, vamos a abrir el gráfico, ¿verdad? Un segundo. Voy a abrir el documento. Acá está, veamos. Por ejemplo, en el gráfico que tenemos ahí, resulta que el parámetro de asimetría es 4. El A es 4. Por eso es que está echado hacia la izquierda. Y acá arribita nos dice n igual a 25, n igual a 50, n es igual a 100, n es igual a 200. Entonces, cuando la muestra es chiquita, cuando la muestra es 25, está recontra echado hacia la izquierda, ¿no? Cuando la muestra va creciendo a 50, 100, 200, se vuelve cada vez menos inclinado hacia la izquierda. Se va volviendo más simétrico, ¿no? Eso nos damos cuenta. El que está más chato
es el que tiene n igual a 200. Luego vamos al grafiquito de acá. Acá vemos ya también que es una muestra chiquita de 25 observaciones, pero donde dice A1, A2, A4, A6, es el nivel de asimetría, ¿no? Cuando el A es 6, está bastante inclinado hacia la izquierda, y cuando el A es 1, está totalmente simétrico, ¿no? Por ejemplo, ese A1, que es el que está más chato, es muy parecido a una normal con 25 observaciones. Y finalmente el de acá, le hemos aumentado más observaciones, esta tiene 100 observaciones, y igual cuando el A es 6, la distribución está bastante inclinada a la izquierda, y cuando la es 1, ya se vuelve cada vez más simétrica. Se vuelve más chata y a la vez más simétrica. Entonces, lo que nos está diciendo esto, o lo que nos quiere decir esto, es que cualquier distribución que se normalice, cualquier distribución, esté echada o no esté echada a la izquierda, esté echada a la derecha, si yo la estandarizo y luego aumento la cantidad de población o la cantidad de muestra, esta distribución se va a convertir en una normal. A eso se refiere. Entonces, ustedes ven acá arribita el W. Ese W es una estandarización. Me dice el valor de U menos el promedio o el esperado de U entre la varianza o entre la raíz eh, de la varianza del U. Y eso es una estandarización, ¿no? Ustedes recuerdan cuando han hecho la normal estándar. La normal estándar simplemente era el X menos el esperado de X entre la desviación de X. Eso es lo mismo, solamente que acá está escrito de una forma más fancy, más elegante. Pero es lo mismo, es una estandarización. Entonces, lo que va a hacer el teorema del límite central es simplemente decirme, si mi muestra es muy grande y estandarizo mi variable, entonces mi distribución se va a asemejar a una distribución normal. Y eso es muy importante en economía, porque resulta que en economía las distribuciones del ingreso, del gasto, de la edad, de cualquier variable económica, casi nunca es una distribución normal. Pero MCO necesita que tengamos distribuciones normales. Entonces, lo que nos va a decir este teorema es, no te preocupes, yo sé que tus variables económicas no se distribuyen de una forma normal, pero eso lo vamos a solucionar si tu muestra va a ser grande. Por eso es que cuando ustedes van a hacer su tesis, sus trabajos de investigación, tus asesores les van a pedir que tengan muestras grandes, muestras representativas, le dicen. Entonces, no les van a decir, oye, tus datos deben tener distribuciones normales. No, van a decir, es suficiente con que tu muestra sea grande. Y con estos grafiquitos, que son simulaciones, se está comprobando eso. Que no importa cuál sea la distribución, no importa si está hecha a un lado o otro lado, se puede llegar a una distribución normal si la muestra es grande y la estandarizamos. Entonces, eso es de mucha ayuda para los economistas porque nos va a facilitar la vida un montón. No saben cuándo en realidad. Facilita un montón la vida. Pregunta, chicos. Vayamos a lo que está acá. Tomando en cuenta el siguiente modelo, asuma que todos los supuestos del modelo se cumplen, es decir, se cumple la linealidad de los parámetros, se cumple que el esperado del error U es igual a 0, todo eso, todo se cumple. Demostrar que el beta estimado es insesgado y consistente, demuestra que el estimador es de mínima varianza y por tanto cumple el teorema de Gauss-Markov, y encontrar la distribución asintótica del estimador beta submarino. Cuando hablamos de distribución asintótica, estamos diciendo cómo es la distribución cuando el tamaño de muestra crece al infinito.
Entonces, vayamos a resolver eso. Déjenme abrir y ver acá. Recordemos un poco qué es lo que nosotros sabíamos de esta expresión. Esta expresión que han visto en fundamentos de econometría está en forma matricial, ¿no? Lo que me quiere decir es que Y es una matriz donde está la información del individuo 1, del individuo 2, hasta el individuo N. Por ejemplo, si esto es edad del, pero peso del niño al nacer, Y1 es el peso del niño 1, Y2 es el peso del niño 2, YN es el peso del niño N. Luego, X es una matriz donde la primera columna son puros unos, la columna 2 es la variable X1 del individuo 1, luego viene la variable o el valor de la variable 2 del individuo 1 hasta esta manera. Esto es el valor de la variable X1 del individuo 2 hasta el valor de X1 del individuo N. Luego viene X21, X22 hasta X2N. Y así hasta XN del individuo 1, X N del individuo 2. Tendríamos la XK. K1, K2, hasta XKN. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, X1 puede ser, que le hemos puesto acá, le hemos puesto sexo y edad de la madre. Acá. Este sería sexo y este edad de la madre. Entonces, este X11 sería el sexo del niño 1. Este X12, el sexo del niño 2. Este X1N, sexo del niño N. Este X21 sería la edad de la madre del niño 1. Este X2, la edad de la madre del niño 2. Este X2N, la edad de la madre del niño N. Entonces, cada columna es una variable, sexo, edad, educación, lo que sea, y cada fila es un niño. Luego, la matriz beta está compuesta del beta 0, beta 1, hasta el beta K. ¿No? Entonces hay K variables y N observaciones, en este caso N niños, ¿no? Y el error U es una matriz donde está el error asociado al niño 1, el error asociado al niño 2, hasta el error asociado al niño E. Y como ya les dije, al error U va todo aquello que no estoy explicitando en las variables X. Por ejemplo, me olvidé de poner cuánto hierro consume la madre cuando estaba embarazada, eso se va al error. Me olvidé de poner el estado nutricional de los padres, se va al error. La idea es que al error se vaya todo aquello que no afecta al peso del niño. Pero a veces sucede que no es posible, ¿no? Entonces, esa es la expresión que está ahí. Y nos están pidiendo que veamos si cuando estimamos con MCO resulta que es consistente y es insesgado. Vamos a probar, vamos a ver si es consistente. Si queremos saber si es consistente, queremos saber que la estimación beta con MCO, cuando la muestra crece, es decir, cuando n se tiende al infinito, es decir, en el límite, ese valor es el beta poblacional. Ese beta 0, cuando la muestra crece, se acerca al beta 0 poblacional. Ese beta 1 estimado con MCO, cuando crece la muestra, tiende al beta 1
poblacional. Para eso aplicamos esto. Plin es la probabilidad, el límite de la probabilidad del beta MCO es igual al beta poblacional. Entonces, para hacer eso, voy a agarrar mi beta MCO. Yo recuerdo que en Fundamentos de Econometría me enseñaron que el beta MCO en matrices se escribe de la siguiente forma. X transpuesta por X, todo eso a la -1, por X transpuesta a la Y. Ese es mi estimador MCO típico. Seguro que en Fundamentos de Micro les han hecho memorizar eso. Si no recuerdan cómo se llega a ese resultado, en el libro de Luis García está bastante bien explicado. Chequenlo. Entonces, voy a hacer algunas transformaciones acá. Pues yo recuerdo que Y era igual a X beta más el error. Voy a reemplazar eso acá. Entonces tendría X acá. Y acá Y sería igual a X beta más U. Si opero eso, tendría lo siguiente. Todo esto, X beta más todo esto. Y si me doy cuenta, esto es esto. Y uno está a la -1 y otro no está elevado a nada. Es como si yo dijera 2 a la -1 por 2. Entonces, eso se simplifica, ¿no? Entonces, esto se va, me quedaría beta más todo esto. Acá tendría beta MCO es igual a eso. Y yo puedo aplicar el print a ambos lados. Acá pongo print, acá pongo límite en la probabilidad. Si aplico eso, me quedaría lo siguiente. Cuando aplico límites a una suma, ese límite es la suma de límites. Entonces sería prim de beta más prim de toda esa expresión. Resulta que el límite de una constante es la constante. Y este beta sin sombrerito es un valor poblacional, por tanto es un número fijo. Entonces sería simplemente beta. Como es un número fijo, es una constante, es simplemente la misma constante. Y resulta que en esta expresión que voy a poner en verde, X es una matriz de datos, ¿no? Aquí hemos visto que X es una matriz de datos, donde hay valores 1, donde hay indicadores de sexo, de edad, son números. Y cuando yo pongo el límite de una variable U multiplicada por una constante, que es todo esto, el print solamente va a afectar al error o a la variable. Sería así. Sale todo lo que es constante, que sería todo esto. Y el print solamente afecta al U. Y nosotros sabemos, por los supuestos que hemos visto hace un rato, que el esperado del error es 0. Entonces, este U, cuando la muestra crece, va a tender a ser 0. Eso sería 0. Multiplicado por todo esto, 0. Entonces me quedaría print de beta MCO es igual a beta poblacional. En otras palabras, cuando la muestra crece y se acerca al infinito, la estimación de MCO converge o se acerca al beta poblacional. Entonces, con eso estamos comprobando que nuestra estimación de MCO es consistente. Entonces, perfecto, es consistente. ¿Qué más? Nos piden saber si es insesgado. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? Continuemos entonces. A ver, entonces, insesgado.
Vamos a ver la hija de esto. Un segundo. Si yo quiero saber si un estimador es insesgado, lo que tengo que evaluar es que el esperado de ese beta sea igual, de ese beta parámetro sea igual al beta poblacional. Entonces, ese es beta MCO. Yo recuerdo que el beta MCO de vuelta es esta. X transpuesta por X, todo es a la menos 1, por X transpuesta por Y. Y de vuelta recuerdo que Y es igual a X beta más el error. Reemplazo esto acá y tendría esta expresión. Que ya lo hemos hecho hace un rato. De vuelta, la misma expresión más todo esto. Ya hemos visto que esto se simplifica con esto. Me quedaría beta más todo esto. Beta MC. Aplico esperado a este lado. Aplico esperado a este lado. Esperado de una constante es la misma constante. Y acá esperado de toda esa expresión. Acá tendríamos el esperado de una constante multiplicada por una variable y sale la constante. Tendría todo esto. Esperado de esto. Y por los supuestos que hemos planteado hace un rato, el esperado del error es 0. Entonces el esperado del beta MCO es igual a beta. Entonces es insesgado. Si por acá me hubiera quedado un más, no sé, cualquier cosa, un más 1, yo diría que es sesgado. Si hubiera quedado, no sé, más X entre N, hubiera sido sesgado. Lo que está en azul sería el sesgo. Pero, como me ha salido exactamente beta, digo que es insesgado. ¿Qué más nos piden? A ver, leamos. Pregunta, chicos. A ver. En la B nos preguntan lo siguiente. Ya has comprobado que es consistente, ya has comprobado que es insesgado. Ahora comprueba que es eficiente. Es decir, que su varianza es lo más pequeña posible. Entonces voy a hallar la varianza del beta MCO. De vuelta recuerdo que el beta, voy a hallarlo. Recuerdo que el beta MCO es igual a X por X menos 1, X transpuesta por Y. Y tengo que sacarle la varianza. Entonces, veamos cómo hallo la varianza de eso. A ver. Yo recuerdo que la varianza es igual a lo siguiente. Es, por ejemplo, varianza de X, ¿no? Varianza de X es igual al esperado de la diferencia entre X menos el esperado de X. Todo eso al cuadrado, ¿no? Esa es la expresión que usualmente nos dan para el esperado. Pues hago lo mismo. Varianza de beta MCO es igual a la variable, perdón, al beta MCO menos el esperado del beta MCO, todo eso al cuadrado, y el esperado de esto. Y ya está. Y yo sé, según esta insesgadez que he hallado antes, que el esperado del beta MCO es beta. Entonces acá, esto es beta. Sería esperado de beta MCO menos beta poblacional, todo eso al cuadrado. Beta MCO
yo sé que es x por x a la menos 1 por x transpuesta por y menos beta, todo eso al cuadrado. Yo sé además que y es igual a x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y. Eso lo puedo reemplazar acá. Entonces tendría esperado de x transpuesta por x a la menos 1 por x transpuesta por y, que sería xy, pero x transpuesta por x menos 1, y menos beta, todo eso al cuadrado. Acá puedo ver, a ver, x transpuesta por vamos a operar eso. Ya x transpuesta menos 1. Ah, perdón. Acá me equivoqué. Esto es mal. Esto acá. Esto es x beta más u. Ahora sí. Entonces tendría lo siguiente. Esperado de propuesta x menos 1. X sería x por beta más u menos beta, todo eso al cuadrado. Ya. Sigo operando. Ahí. Tengo esto. X transpuesta, x menos 1, transpuesta, x beta más x, todo esto, u menos beta, todo esto al cuadrado y esperado de todo esto. Ya sé que todo esto se va, se va, se va. Me quedaría esperado del beta más x transpuesta x por u menos beta, todo eso al cuadrado. Acá está beta menos beta, se va. Quedaría esperado de x transpuesta x a la menos por x por u, todo eso al cuadrado. Ya está. ¿Qué más puedo hacer ahí? Pues resulta que en matrices, si yo elevo al cuadrado una matriz, sería de la siguiente forma. Eso sería como eh, x por x transpuesto. Eso es lo equivalente a x al cuadrado en matrices. Si yo quiero elevar al cuadrado una matriz, multiplico la matriz por su transpuesto. Entonces acá debería multiplicar todo esto, menos 1 por x esto, por la transpuesta, vamos a poner en azul, por la transpuesta de todo eso, transpuesta. Y eso sería lo equivalente a decir al cuadrado. Voy a poner esperado. La transpuesta de esa expresión en azul es la siguiente. Por propiedades de las matrices, cuando yo transpongo una multiplicación de matrices, tengo que transponer de atrás hacia adelante. Entonces sería u transpuesta por x transpuesta y la transpongo de vuelta, sería simplemente x. Y luego sería x, la transpuesta de de un elemento elevado a la menos 1 es simplemente el elemento elevado a la menos 1. Entonces, en este caso,
no cambia, quedaría así. ¿Mm? ¿Qué más puedo hacer ahí? A ver, todos los matrices, bueno, todos los elementos X son matrices que están compuestas por valores fijos, ¿no? Son constantes. Por tanto, yo puedo sacar esas constantes a un costado. Entonces me quedaría así. X menos 1, X por X menos 1, esperado, todo esto. En esa expresión se puede ir todo esto. Se puede ir esto. Eh, se puede ir, ¿qué más? Se puede ir esto. Ya está. Ok, eso. Me quedaría, me queda esperado de todo esto por, sería mi varianza del beta. Varianza del beta M0. ¿Qué más? Tengo esto y yo sé en micro 1, pero en econometría 1, me dijeron que esto es la varianza de error. ¿Por qué? Porque si yo quiero hallar la varianza del error, tendría algo así. Esperado del error menos el esperado del error elevado al cuadrado. Pero resulta que si se cumplen los supuestos, el error de U es, el esperado del error U es 0. Esto sería 0. Simplemente sería el esperado del U al cuadrado. En este caso, como estamos en matrices, U al cuadrado es equivalente a U multiplicado por U transpuesta. Entonces, la varianza del beta MCO es simplemente la varianza de los errores multiplicado por una constante acá, que no me importa mucho, simplemente es una constante. Ya está. Es de la varianza. Si a mí me están preguntando, oye, esta varianza, le voy a poner simplemente este valor, ¿ya? Esa es la varianza, es una constante. Una constante es multiplicada por una constante. Si yo me pregunto, ¿qué pasa si en el límite la cantidad de muestra se va al infinito? ¿Mm? Si se va al infinito, esa varianza va a converger a cero. Otra forma de ponerlo es lo siguiente. A ver, pongamos lo siguiente. Ahora acá, límite de la varianza. Entonces, como tenemos ese número fijo, x transpuesta, x, todo elevado a la menos 1, mientras n tiende a infinito, ese valor se va a volver más chiquito, ¿no? Entonces, cada vez se vuelve más chiquito, y por tanto vamos a tener un numerito que va a converger a cero.
Y eso me está diciendo que cuando crece la, la muestra, mi estimador se vuelve cada vez más eficiente. O sea, a eso se refiere con que nosotros tenemos que procurar tener muestras cada vez más cercanas a la población. Pregunta, chicos. Otra cosa que quiero que diferencien es entre este error, vamos a poner acá, beta 0 más beta 1, x1 y beta 2, x2 y más el error. Este error se le llama un error idiosincrático usualmente. No es igual al error E. Este error E es la diferencia entre mi estimación de y mi Y observado. Entonces, este E se le llama el error de medición porque me está diciendo cuán distinto es el Y que debería ser según el modelo versus lo que es verdaderamente el Y. Y este error UI es un error que me está diciendo que el modelo no está del todo especificado y hay un montón de variables que se van a ir y que no van a ser consideradas en la especificación original. Esos errores no son lo mismo, pero se relacionan de alguna forma. Y eso es lo que nos están pidiendo en la siguiente pregunta. En la siguiente pregunta dice lo siguiente. Ya, en la siguiente pregunta me han puesto otra nomenclatura. Acá me han puesto que este error es esta forma y el otro error es minúscula. Perdón. Pusieron acá. Pusieron así. Ya, así me pusieron. El error idiosincrático es esta, ese que parece un 3 invertido y el error de medición me pusieron como un E parecido a un epsilon. Entonces, veamos. Lo que me piden es lo siguiente. Sea el error o residuo en la regresión por mínimos cuadrados ordinarios de Y sobre X en el modelo de regresión inicial y sea EI la perturbación idiosincrática, demuestre que plin de estos dos es igual a 0. Es decir, que esos dos errores van a ser parecidos o muy iguales cuando la muestra sea grande. Entonces voy a agarrar este error de medición. Acá me lo han puesto al revés. A veces lo pueden al revés según el libro. Y a menos que a Y menos Y transpuesta. Y yo sé que Y transpuesta es igual en matrices simplemente al beta por el X. Ya está. Tendría acá lo siguiente. E es igual a Y menos beta estimado por MCO por X. Además sé que en matrices mi Y sería igual a beta X más mi error idiosincrático. Sería beta X menos beta X, así. Mi error de medición sería igual a beta menos X, beta poblacional menos beta muestral por X,
menos el error. ¿Qué más puedo hacer ahí? Si yo le aplico plin a ambos lados, tendré 100. Plin del error de medición es igual a plin de toda esa expresión. Luego, tendría lo siguiente. Puedo despejar o puedo operar ahí. Sería plin del error de medición, del error de estimación a medición es igual al plin de toda esa expresión menos plin de ese error idiosincrático. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer ahí? A ver. Como el X es un valor fijo, puedo sacar el X. Sería plin de beta menos beta estimado. ¿Qué más? Tendríamos y menos beta x. Sería y es igual, acá me equivoqué el signo, acá es más. Acá sería más. ¿Qué más? Plin del error de medición o de estimación es igual a x multiplicado por el plin de beta, pero beta es un número fijo, así que simplemente sería beta. Menos el plin de beta parámetro, pero según la consistencia, el plin de beta parámetro es simplemente beta. Entonces me quedaría esto. Como beta menos beta es 0, me quedaría que plin del error de medición o de estimación es igual al plin del error idiosincrático. Entonces, esos errores van a ser iguales solamente cuando el beta sea, la cantidad de muestras sea bastante grande. Si no, esos no van a ser iguales. Eso también es otra gran ayuda cuando hagamos estimaciones, porque este error idiosincrático es no observable. Yo no lo puedo ver en la vida real, porque es poblacional. Pero este error de medición sí es observable. Entonces, yo puedo asumir de que son iguales cuando la muestra es grande. Eso va a ser de gran ayuda. Ok, chicos, preguntas. El siguiente ejercicio queda para ustedes, el número 3. El número 3 es muy similar a un ejemplo que ha hecho el profesor en clase, así que eso queda para ustedes. Es simplemente sacarle media a ese y sub y ver si es igual, si distribuye de una forma normal. Así que eso queda para ustedes. Eh, y en la siguiente clase, si nos queda un poquito de tiempo, lo resolvemos el sábado. Pero ahora me interesa más el laboratorio. Leamos el laboratorio, dice lo siguiente. La base de datos Weight 1 contiene una muestra aleatoria de 526 observaciones tomadas de la encuesta de población de Estados Unidos para 1926.
Y queremos estimar la siguiente regresión. Queremos estimar los salarios que se explican por el nivel educativo, por tenure y por experiencia. Nos piden, estime la regresión utilizando la mitad de la muestra, luego estime la regresión con toda la muestra y finalmente compare las estimaciones y quiere que veamos la eficiencia, es decir, la varianza de los betas. ¿Con cuál de estas dos regresiones la varianza de los betas es menor? Entonces vayamos, yo tengo el do file ya acá, les voy a pasar por el chat y veamos qué nos dice esa estimación. Tienen el do file y también tienen la base de datos. Entonces abran ese do file, vemos acá. Siempre al inicio voy a limpiar todo lo que está abierto en Stata. Luego le voy a decir que me trabaje en una carpeta, que en este caso va a ser esta carpeta donde tengo la base de datos. Le digo, trabaja en esa carpeta. Esto no me importa. Y le voy a decir que me abra la base de datos Wage 1. Voy a abrir mi base de datos con Browse. Y acá tengo, ¿no?, los salarios. Tengo educación, experiencia, si es mujer, si está casada y un montón de variables adicionales. Lo que me está diciendo es que hago una regresión de salarios explicada por estas tres variables. Entonces corro y voy a leer qué dice. Este es con toda la muestra. Con toda la muestra. Esta va a ser con toda la muestra. Acá me dice que las tres variables que he estimado, no, solamente dos son significativas al 5% o al 1%. Esta última experiencia es significativa al 10%. ¿No? Esto es menor a 10%, pero mayor a 5%. ¿No? Por ejemplo, acá puedo decir, cada año adicional de educación impacta los salarios en 0.02. Bueno, cada año de experiencia. Cada año de experiencia impacta en 0.02 en los salarios. Cada año adicional de educación aumenta los salarios en 0.5989. Eso ya ustedes lo han visto en fundamentos de econometría. Pero lo que me interesa a mí ahorita es ver los errores estándar, que son la raíz cuadrada de la varianza. Pues acá me dice, el error estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza del beta educación, del beta asociado a la educación, es 0.05. El error estándar del beta asociado a tenure es 0.02. El error estándar del beta asociado a experiencia es 0.02. Entonces, ahorita me interesan estos. ¿Por qué? Porque esos nos van a decir si el estimador es más eficiente con la muestra completa o con la mitad de la muestra. Pues acá voy a guardar el error estándar de experiencia. Este error estándar de experiencia, 0.02. Y le voy a decir, muéstrame, acá está, display, muéstrame ese valor de 0.2. Ya está. Ya está. ¿Qué más? Esta no me interesa ahorita. Luego le puedo explicar, pero ahorita no. Y luego voy a hacer una regresión con solamente la mitad. Entonces yo tengo una muestra de 526. La mitad de 526. 526.
es 263. Te lo voy a decir. 263. Estoy diciendo, hazme la regresión solamente si la fila es menor a 263. ¿A qué se refiere? Que estas filas, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 8, esas filas. Solamente va a hacer la regresión si están las filas menores o iguales a 263. Y acá me sale la regresión. Igual, acá están los errores estándar y voy a guardar el error estándar de experiencia. Y lo muestro, sería 0.019. Esto no importa, tampoco me importa ahorita. Lo que me importa es mostrarles lo siguiente. Mostrarles el error estándar con la muestra completa y con mitad de la muestra. Entonces, con la muestra completa, ya, el error estándar era 0.12, con mitad de la muestra es 0.019. Es decir, con la muestra completa, la varianza sería menor que con mitad de la muestra. En otras palabras, con la muestra entera, ese beta asociado a experiencia es más eficiente. Entonces, en otras palabras, cuando tengo una muestra grande, tengo más gano de eficiencia. Por ese ejemplo simple, es simplemente para mostrarles que una muestra más grande siempre es lo recomendable. Ok, dice. Luego, con la misma base de datos, considera la siguiente expresión. Solamente vamos a estimar salarios explicado por educación. Me dice, testee la heterozeicidad. En caso exista un problema de heterozeicidad, vuelva a estimar el modelo utilizando las opciones Robust y Bootstrap. Entonces, ahora voy a volver a abrir mi base de datos. Voy a hacer una regresión. Y esto ya hemos hecho, creo, en la dirigida del sábado. Vamos a testear si hay heterozeicidad. Acá me dice, mi hipótesis nula es que exista varianza constante. En otras palabras, que la varianza de los errores no dependa del valor de educación. Eso es homozeisticidad. Y evidentemente la alternativa va a ser heterozeisticidad. Como el p-value es menor a 0.05, voy a rechazar la hipótesis nula. Entonces voy a asumir de que se cumple la hipótesis alternativa, que es heterozeisticidad. Entonces, según ese test de Breuch-Pagan, tenemos el problema de heterozeisticidad. Puedo hacer otro test, que es el test de White. Corrí todo mi buff ahí. Vamos a parar esto. Ya. Según mi test de White, también. El p-value es menor a 0.05, entonces hay heterozeisticidad. Como hay heterozeisticidad, tengo que corregir eso. Hay dos formas, o hay muchas formas en realidad, pero las más sencillas es poniendo Robust y la otra es Bootstrap. Robust lo que va a hacer es corregir mi estimación MCO utilizando una matriz de varianzas, transformando mi matriz de varianzas y covarianzas. Esa es la más simple. Si me doy cuenta, vamos a regresar a la estimación inicial. Acá mi error estándar era 0.06, ¿no? Ahora voy a corregir con Robust y lo que voy a esperar es que ese error estándar se corrija un poquito. 0. Vamos a correr de vuelta. Sería regress. Mi error estándar sin corregir es 0.6849. Mi error estándar corregido con Robust es 0.61. Menos, ¿no? El coeficiente
que es el beta, no ha cambiado. Lo que ha cambiado es, eh, perdón, este es 0.53. Mm. Ha aumentado el error estándar, ¿no? Entonces, esa corrección que hice por Robust no sirvió en este caso, ¿no? Ha aumentado el error estándar. Entonces, si no me sirvió esa corrección con Robust, voy a buscar otra alternativa. Otra alternativa para corregir es Bootstrap. ¿Qué hace Bootstrapping? Bootstrapping lo que hace es hacer muestras de la muestra. Entonces, va a estimar, por ejemplo, acá tenemos 526 observaciones. Va a hacer una estimación con 500 observaciones. Luego va a hacer otra estimación con otras 500 observaciones sacadas de estas 526. Va a hacer un montón de estimaciones y luego va a sacar el promedio de los betas. ¿Cuántas estimaciones va a hacer? En ese caso le he dicho que va a ser 1000 estimaciones. Entonces corro eso y lo que voy a esperar es que me realice un montón de estimaciones y luego me muestre cuál es el nuevo beta. Entonces el beta es idéntico al anterior, pero me está tratando de corregir el error estándar y parece que no lo ha logrado, ¿no? 0.06, 0.06, 0.01. Estas dos formas de corregir heterozaisticidad parece que no me han servido de mucho. A ver, vamos a poner acá el test. Voy a poner acá al final el test. Si no, es frente con esta estadística. No corre. Lo que está pasando es que, acá me dice, he hecho un test del bootstrapping. Lo que me está diciendo es lo siguiente. Cuando no corregías tu estimador, resultaba que se generaba un sesgo de 0.00011241. El bootstrapping lo ha corregido, ¿no? Ya está. El bootstrapping lo ha corregido. Ese sesgo que se generaba por la heterogeneidad lo ha corregido el bootstrapping, pero a costa de que el error estándar sea un poquito mayor. Por eso es que acá vemos 0.065 con bootstrapping y sin corregir vemos que es 0. Vamos a ver acá arriba. Sin corregir es 0.053. Sí ha corregido la heterogeneidad, pero a costa de que sea menos eficiente. Pero al menos en nuestro curso, al menos en economía, nos importa más la eficiencia en realidad. Entonces está bien esta corrección de bootstrap. ¿Preguntas, chicos? A ver, vayamos al siguiente. Dice, simule 500 observaciones donde X tiene una distribución normal y el error idiosincrático tiene una distribución uniforme. Genere la variable Y de modo siguiente. Que Y sea 3.5 más 7.3 el valor de X más el error. Realice una regresión MCO, realice una regresión cuantílica y compare los resultados. ¿Okay? Entonces, acá está. Voy a borrar todo y voy a decir, oye, genérame 500 observaciones. Si me voy a abrir mi base de datos, lo que ha hecho es crearme 500, o sí, perdón, 5000
filas. Me ha creado 5000 filas. Y le voy a decir, en esa base de datos con 5000 filas, créame una variable X que sea una distribución normal. Voy a poner una normal, sí, una normal. Es decir, va a agarrar números aleatorios de una distribución normal. Ya está. Voy acá. Browse para ver mi base de datos. De vuelta a correr todo. Vamos a esperar que termine esto. Acá me ha creado 5000 observaciones donde ha cogido números aleatorios de una distribución normal. ¿No? Son números aleatorios. Si yo lo grafico, voy a graficar acá un histograma. Un histograma de X. Ahí está, una distribución normal. Entonces, esos números que me ha generado forman una distribución normal. Ya está. Y luego voy a generar una distribución uniforme. Voy a generar una variable E con números aleatorios que han sido sacados de una función uniforme. Reviso mi base de datos y acá está. Los errores, ha creado una variable que se llama error con números aleatorios. Y también lo voy a graficar para que vean que tiene una forma de una distribución uniforme. Lo grafico y ahí está. Una distribución uniforme, ¿no? Entonces, con esos dos valores, X y Y, voy a generar 3.5, 7.3, acá está. Voy a generar un Y, que es 3.5 más 7.3, X más el error. Y ya está. Ve a Red Browse, ¿no? Muéstrame la base de datos. Ya está. Pues esos valores que están acá sería como los valores reales, poblacionales, ¿no? Entonces, cuando yo haga mi regresión de X contra Y, yo espero de que mi beta 0 sea 3.5 y mi beta 1 sea 7.3. Vamos a ver si se cumple. El beta 0, 3.99. Más o menos cerca, ¿no? Y el beta 1, 7.29. Este sí le achuntó casi cerca. Entonces, con esa simulación estoy haciendo una regresión donde se está aproximando a lo que realmente le he dicho que es. Entonces, esta estimación es por MCO. Lo voy a guardar con el nombre LS o MCO. Lo guardo con MCO. He guardado esta regresión con el nombre MCO. Luego voy a hacer una regresión igualita, pero utilizando otro método, que es el método de regresión cuantílica. Ahorita no nos interesa qué es regresión cuantílica, simplemente vamos a utilizar. Una regresión cuantílica, para que lo sepan, es una regresión donde se le da más peso a aquellas variables que están en el cuantil que tú le indicas. En este caso, le va a dar más peso a lo que está en el cuantil número 50. O en el cuantil de la mitad, la media. Voy a correr eso y acá me sale también algo parecido, ¿no? Que el beta 0, que debería ser 3.5, es 3.99, y que el beta que debería ser 7.3 es 7.29, más o menos cercano. Voy a guardar los resultados con el nombre de Juan Amplifica. Juan. Lo guardo y quiero que me muestre, le estoy diciendo ahora, muéstrame una tabla, los valores de las regresiones MCO, la que guardé con el nombre Juan. En particular, quiero que me muestres los betas y que me muestres los errores estándar.
Y ya está. Y comparo acá. El beta asociado al X es, con MCO es 7.2967 y con cuantílica es 7.2985. Muy cercanos, ¿no? Está bien. El beta 0 me sale 3.9948 con MCO y 3.993794 con cuantílica. Muy cercano. Está bien. Y eso está bien, eso me está diciendo que la estimación está bien, que no hay mucho sesgo, pero si quiero ver si son eficientes o cuál es más eficiente, me fijo en los errores estándar. Para este beta 1, el error estándar es 0.004. El error estándar para el beta calculado con regresión cuantílica es 0.065. Es decir, con MCO es menor la desviación, el error o la varianza. Cualquiera de los nombres me pueden poner. Entonces, MCO es más eficiente para calcular el beta 1. Para calcular el beta 0, también este es menor. Este error estándar es menor a este. Entonces, para calcular el beta 0, también es más eficiente el MCO. Entonces, el MCO es más eficiente que la regresión cuantílica en esta simulación que hemos hecho. Eso confirma de que el beta es el mejor estimador linealmente insesgado. Pues con eso esto es una simulación para mostrarles que ese teorema de Gauss-Markov sí se cumple en la vida real. ¿Preguntas, chicos? Dime, Alicia. A ver, no veo el mensaje. Sí, veo, tengo consulta. Ya, ¿cómo se instala el TC White? Ya, sí, por ejemplo, yo no me acuerdo ahorita dónde está el TC White ni cuál es el nombre. Lo que podría hacer es poner acá search. Search. Estoy diciendo, busca en internet cualquier archivo relacionado con White. Y acá me sale un montón de cosas. Acá me sale, hay un capítulo en el Stata Journals donde te ayudan a ver comandos para estimaciones, para comandos para hacer test después de estimaciones. Y así un montón de cosas. Y acá te dice, hay en libros que aparecen estos. Y acá abajito te dicen, hay comandos que aparecen en Internet con los siguientes nombres. Estos nombres, ST0540, y acá yo busco, ¿no? Hay un comando que se llama bcstat, hay un comando que se llama dtanodes, y así puedo buscar cuál es el que me interesa. Por ejemplo, acá dice, este comando es un módulo que me ayuda a hacer un test de heteroscedsticidad. ¿Ah? Ese me suena interesante. Hay otro comando que se llama WITEST, que también sirve para hacer un test de Y para heteroscedsticidad. O sea, en realidad hay un montón de comandos para hacer test de heteroscedsticidad. Por ejemplo, yo quiero instalar este. Entonces hago clic solamente ahí. Hago clic y acá me dice, esto ha sido creado por esta persona que es Jeroen Weiss. Y para instalarlo, haz clic solamente acá. Hago clic ahí y me acuerdo que se llama Y. Hago clic y lo instalo. Lo cierro y acá voy a poner Y y acá me sale. ¿Cómo vas a hacer este test? Simplemente pon white y nada más. Entonces, yo hago una regresión y luego pongo white. No me sale. Entonces, algo he fallado con el help white. El white. Entonces, si está mal, me voy acá abajo y busco un ejemplo. Hay un ejemplo.
Entonces me dice, si quieres hacer el test, pones lo siguiente. Haces una regresión y luego de la regresión pones white. Pero te está diciendo que ese comando white funciona con una regresión fit. En lugar de poner MCO, debería poner fit. Entonces, acá sería el fit, también es un comando para hacer MCO. Así que no hay problema. Ahí está. Y acá me sale, en este caso, no hay heterosacidad porque esto es mayor a 0.05. ¿No? Pero supongamos que tú sí sabes cuál es el nombre del comando. Si ya sabes cuál es el nombre del comando, simplemente pones sfc tal y el nombre del comando. Por ejemplo, este comando, hemos utilizado para calcular el test de white, ¿no? Entonces simplemente le pongo así. Instálame ese comando. Ya me dice que no lo encuentra. Ahora acá tengo un mensaje. Claro, el otro white test es como te digo, hay varios tests, ¿cierto? El que hemos utilizado en la clase anterior, acá Madeleine me hace recordar que se llama white test. Ese es el que hemos utilizado en la clase anterior. Si yo ya sé el nombre, de frente le pongo instálame ese. Pero eso es cuando ya sé el nombre. Si no sé el nombre, simplemente pongo search y el nombre que estoy buscando. Entonces, ya sabemos que ese es el nombre de frente. Y una vez que lo instalas, ya lo puedes utilizar. Si no sabes cómo utilizar, simplemente pones help, white test, y acá te dice, pones white test y luego nada más, ¿no? ¿Quieres ver ejemplos? Acá. Haces una regresión, luego el white test. Y acá te explica cómo interpretarlo si tienes dudas cómo interpretarlo. Pregunta, chicos. Ok, chicos. Los do files los voy a subir en la noche, así que les voy a poner algunos comentarios acá, lo voy a ordenar y se los subo en la noche. A ver. Entonces, eso sería todo por hoy, chicos. Entonces, ya con esto recuperamos la clase y ya estamos igualados, ya estamos a la par de la otra comisión. Entonces, cuídense, chicos, ya nos vemos estos días.